Universidad de Costa Rica, trabajé como consultora para el CATIE, para no robar los créditos de nada. Ok, esta presentación en realidad ha sido, digamos, una cuestión muy interesante. Se basa, como yo puse en mi resumen, lo mandé como en octubre y ahora la presentación va a ser ligeramente distinta, pero sí tiene, digamos, como base los dos artículos estos que se tradujeron que tienen relación con el hallazgo de Bugado en Boquete, en lo que ahora sería Panamá. Este trabajo, digamos, de traducción lo inicié yo y junto con Martin Hühner, digamos, estamos trabajando el pulido de la traducción, que es distinto de pasarlo de un alemán del siglo XIX al español del siglo XXI, y entonces, y también estamos haciendo un artículo. Lo que yo voy a presentar es totalmente, digamos, es mío, es la contextualización, digamos, de este trabajo y de otros similares que se realizaron, y cualquier error, entonces, por lo tanto, es todo mío, toda la culpa mía. Este es el primer artículo, digamos, que yo me encontré revisando la literatura, ahí está, es Luther, y es sobre el hallazgo que él publicó en el 89, sobre un hallazgo de 1859 en Panamá, en lo que ahora es Panamá. Y muy interesantemente, él lo hace, digamos, como respuesta a uno que había publicado Helmut Kolakowski en el Congreso de Americanistas de 1888 en Berlín, y entonces uno ve ahí cómo la gente no se quería quedar atrás. Él había tenido este documento o esta información durante 30 años, y es hasta que ve que Kolakowski publica algo sobre oro de Costa Rica y que él se motiva a publicarlo. Estas son las piezas, y bueno, muy interesantemente, como pueden ver, a lo que han estado enseñando, hay muchas piezas que uno puede decir que es del Niquís, pero aparecen en esta zona, pero bueno, entonces eso quiere decir que, bueno, lo que ahora no sabíamos, las fronteras políticas de ahora no tienen nada que ver con las antiguas. Y este es el otro documento de Max Uller, que publicó en 1891 a partir de una visita que hizo y unas fotografías que le suministró a la estación FAR. Tuvo una... Si Luther tuvo dificultad, tuvo la peor dificultad de todos, porque ustedes pueden ver la letra en alemán, yo no sé si los compañeros pueden entender bien, pero es muy difícil, sumamente difícil. Y por eso estamos batallando todavía con el perfeccionamiento de que se lea bien en español. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí está uno de los figurillas que si recuerdan ustedes, porque han presentado los compañeros del Museo Nacional, esa figurilla ya la presentaron, como presentaron también estas otras, porque interesantemente Anastasio Ecuador la siguió usando en sus publicaciones. Y entonces agregó otras más, pero bueno, es muy interesante. Ok, y esta es la otra también, ¿verdad? Estas son las de uno. Ull dice que tenía mucho más, incluso Kolakowski también dice que tiene 200 fotografías, 200 láminas de fotografías de artefactos de Costa Rica, pero en ese congreso no las publicó, entonces todavía me queda por averiguar dónde están esas fotografías, porque me he metido al Museo de Berlín, he encontrado unas piezas, he encontrado piezas que gente que uno no sabía que había envió, ¿verdad? Entonces esa información me interesa mucho, pero eso todavía es el proceso, en realidad no lo he terminado. Ok, ahora, ¿por qué es tan importante, digamos, este hallazgo y cómo ubicarlo históricamente? Tiene que ver mucho con la construcción del ferrocarril de Panamá, que ese fue el primer ferrocarril intercontinental, ¿verdad? En realidad en el mundo este es el primero, y no es que no hubiese comunicación, porque en realidad la comunicación y el paso, digamos, del Caribe al Pacífico siempre fue buscado desde los primeros españoles, desde que Balboa descubrió el Mar del Sur en 1513, siempre hubo ese interés de pasar hacia el otro lado más fácilmente y no tener que ir hasta abajo, ¿verdad? Pero entonces, por supuesto, esto era, siempre fue, digamos, muy codiciado
ese paso y quién dominaba ese paso. Entonces, al principio, digamos, fueron Nueva Granada, Panamá, que lo hacen, y como podemos ver ahí en este mapa, aquí, o sea, desde la colonia ya había pasos, ¿verdad? Y ahí están los distintos rutas que ellos hacían. Pero el ferrocarril fue empezado en 1849 y terminado en 1854, y fue muy importante. Y aquí estuvo Stevens. En esta época vamos a tener cualquier cantidad de gente que mencionados en Panamá, exploradores, diplomáticos, cónsules, etcétera, van a estar también en Costa Rica, van a estar en Honduras, van a estar en Guatemala, van a estar en esta zona porque es muy importante, geoestratégicamente ha sido muy, muy importante hasta el día de hoy. No me meto con el canal de Panamá porque se sale de la temática, pero seguimos en la misma onda, o sea, es la misma cosa. Y bueno, entonces estaban Stevens, que como les decía yo, él estuvo también en Costa Rica, e incluso lo tenemos. Yo estoy haciendo un libro junto con doña María Eugenia sobre la historia de la arqueología de 1850 a 1950, y él está como uno de los pioneros. Él hizo, digamos que investigaciones arqueológicas de Guanacaste, y todo ese asunto, incluso publicó, bueno, están sus libros los que publicó, y también pasó por Copán y pasó por toda la zona maya, etc. También era, o sea, no solo era diplomático, sino que también era corresponsal de la Sociedad Etnológica Americana, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, eran gente, digamos, con conocimiento, que tenían distintas motivaciones para realizar, digamos, investigaciones o algunas actividades, digamos, en la zona. Y muy importante, me interesa también ver, digamos, cómo estábamos en 1859, que es como se supone que es el hallazgo de Ungava. Bueno, ahí estaba Colón en 1854, conocido también como Aspinwall, cuando ya estaba el ferrocarril. Era una zona, digamos, territorio de la Nueva Granada, que ¿verdad? Con todo ese desarrollo, una zona, digamos, que también tenía, digamos, políticamente, estaba, digamos, con grandes intereses separatistas de la Nueva Granada, algo que eventualmente, digamos, fue propiciado e impulsado con lo que sería luego la creación del Canal de Panamá y la independencia de Panamá en 1903, y todo lo que, digamos, a nivel geopolítico implicó la intervención de Estados Unidos en esa situación. ¿Y Costa Rica qué era Costa Rica en ese momento? Bueno, ahí hay un dibujo de uno de los tantos viajeros que pasó por aquí, de 1858, y Punta Arenas. Y pongo Punta Arenas como puerto porque también Costa Rica tenía el Estado costarricense tenía un gran interés en tener una vía de acceso hacia el Caribe, porque lo único que existía era Punta Arenas. Limón en realidad existe o empieza a surgir como proyecto después de 1872 con la construcción del ferrocarril, que se concluirá para 1883-82. No existía. De hecho, digamos, hay una publicación de Carlos Naranjo, un historiador, que habla que en realidad, digamos, Colón nunca estuvo en Limón. Colón seguramente lo que fue el escudo de Veraguas. Y de hecho, digamos, algunos de los mapas de edición territorial de Costa Rica hablan más bien que la frontera de nosotros estaba hacia allá. Y habiendo, y como voy a mostrar ahora, digamos, la importancia que tuvo este descubrimiento de Ungava, ¿por qué nosotros no tenemos información? ¿Por qué nosotros no sabíamos nada sobre eso? ¿Por qué, digamos, no se publicó? Yo he leído todos los viajeros del siglo XVIII, XIX, XX, y nadie menciona realmente eso, ni siquiera Lehmann, ni posteriormente, ni nadie. Pero hay que entender que Costa Rica, digamos, era durante toda la colonia había sido, digamos, una economía mínima, digamos, era la frontera de la Capitanía General de Guatemala, y sobre todo porque en la década de los 50, cuando estuvo la famosa guerra nacional contra los filibusteros, entonces Costa Rica no tenía ni recursos ni tiempo para dedicarse a controlar, digamos, lo que desde la colonia era su territorio. Pero, digamos, ahí también es interesante ver, digamos, cuál es ese Estado costarricense, ese Estado inicial costarricense en las décadas del 60, 70 y 80 del siglo XIX,
digamos, ¿qué control tenía sus fronteras? No tenía control. No había división oficial entre lo que después fue Panamá y Costa Rica. Esa frontera surge o se oficializa hasta 1941. Pero el gobierno de Costa Rica, digamos, tratando de controlar esas fronteras, incluso logra, ¿cómo es? Nombrar como jefe político al cacique en la zona del Caribe Sur. E incluso, digamos, de ahí podemos ver una foto, digamos, de José Fidel Tristán, ya sería 1901, o sea, te dice, con el hijo con Clarafín Saldaña, el hijo del rey de Telamón. ¿Por qué? Porque había un interés del Estado costarricense en hacerlos ciudadanos, ¿verdad? Pero también había una cuestión muy instrumental de la ciudadanía. Los hacía ciudadanos para las votaciones, las elecciones nacionales, pero después también se las quitaban. Entonces era una cuestión como muy ambivalente, y de hecho, digamos, incluso, digamos, hasta el control de las fronteras y la incorporación de las sociedades indígenas o los pueblos indígenas en estas áreas, en realidad se logra hasta para 1970, 1980, realmente logran ser. Y la ciudadanía incluso se les da hasta la década de 1990. Entonces, en realidad, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que se tenían para esa época. Pero también es interesante que todos estos viajeros, y esto es una mapa de Morris, él habla, digamos, él menciona, digamos, aquí está la frontera para Costa Rica, de Puerto Montt. Es interesante que dependiendo de quién esté hablando, si son, digamos, europeos o estadounidenses, la frontera en los mapas va a aparecer distinta en Costa Rica. Y eso es hasta el 41, como les digo. Este es el mapa que para Costa Rica era el oficial en 1889, y me interesa precisamente por dónde estaba Bugaba. Bugaba era territorio costarricense, pero como les digo, nosotros nunca nos enteramos de la hallazgo ni de todo lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Y de hecho, y no es que no se quisiera estudiar, de hecho, se dice que la historiografía o la historia de Costa Rica surge con todos los estudios que hace Peralta para la delimitación de esa frontera con Nueva Granada. Entonces ahí están todas las posibles fronteras o tratados que hubo, y con quién se hacía, siempre con Nueva Granada y con Colombia. Y hasta 1861 aparece la bandera de Costa Rica, porque antes fuimos la República Federal Centroamericana, participamos, estuvimos en el Imperio Iturbide, y entonces, hasta 1941 realmente tuvimos frontera definida con Panamá, que fue creado en 1903. Pero bueno, volviendo otra vez a este hallazgo de Bugaba, la primera publicación, no la primera referencia, la publicación apareció en el London Times el 11 de agosto de 1859, y esta rayita en azul marca lo único que se dice del hallazgo de Panamá, porque son noticias generales de América, ¿verdad? Entonces está. Pero todo este oro que apareció en Colombia fue distribuido. Una parte se fue para Nueva York, otra se fue para San Francisco, otra se fue para Londres y otra se fue para Berlín. Para Berlín, Ludwig habla que él, logró comprar 3 piezas, pareciera que 2 se dejó y una dejó en el Museo de Berlín, y hay otro señor que era dueño de una naviera, donó otra pieza al Museo de Berlín. Serían entonces las únicas 2 piezas de este sitio que hay, digamos, que son de este sitio, no de tumba, ¿verdad? Pero de este sitio hay. Las demás, algunas se dice que, por ejemplo, en Nueva York hay otra referencia de quien tiene algunas piezas. De San Francisco parece que todas, si no se vendieron, fueron fundidas, y en Londres lo mismo. Hay algunas que quedaron y las demás fueron fundidas. Ok, entonces la publicación de Merritt es muy importante, porque es la única publicación que habla exactamente y describe el hallazgo, las tumbas, las características de las tumbas. Merritt era, interesantemente, era un ingeniero, y ahora sabemos
entendemos por qué todos eran ingenieros, todos eran especialistas en minas. De hecho, él era un director de minas. Y también era miembro de la American Ethnological Society. Entonces él presentó esta publicación aquí. Después Bert Bateman, que estuvo con él, hizo otra publicación que Mary presentó a la sociedad. Y entonces, bueno, ahí en estos archivos uno puede ver, digamos, quién era participante de estas sociedades. Ahí está Mr. Totten, dicen que era el jefe ingeniero de la compañía de ferrocarril de Panamá. Y él se ofreció a seguir enviando piezas ahí. El señor Hayes también habla sobre, envió un mapa con las sepulturas de Chiriquí, eso hay que buscarlo, eso no lo he encontrado todavía. Y habla incluso de Efraín Squire, que también estuvo por toda Centroamérica, y habla de unos túmulos en Cuba cuando iba en ferrocarril hacia La Habana. Entonces era muy interesante, pero bueno, ahora les voy a presentar un resumen de lo que dice Merritt sobre la sepultura, porque como le digo, es el único que describe el sitio. Es el único. Los otros dan información muy, muy general. Y después también está Limans, que en el segundo congreso de americanistas de 1877, porque el primero fue en el 75, ¿cómo se llama? Menciona un poco el hallazgo, pero no dice nada. Pero es muy interesante que, como les decía, en el congreso de americanistas de 1888, que se celebró en Berlín, Polakowski sí publicó, sí presentó una serie de fotografías y unos objetos de oro del Museo Nacional. No necesariamente de ese sitio, pero sí del museo, posiblemente, o sea, de la colección Troya y de otros más. Y eso impulsó a Luders a finalmente escribir, después de 30 años de tener la información, qué es lo que era la información que él tenía. También Holmes publica sobre ese mismo hallazgo, sin embargo, él nunca estuvo ahí. Él lo que hace es un breve resumen de la publicación de Merritt y habla del destino de algunas piezas. Ahí es muy interesante, que me gustaría saber si uno pudiera seguirle la huella. En 1860 él dice que en una joyería en Washington, porque todas van a joyerías o a bancos, ¿verdad? Después son estudios, a la joyería y luego pasa a Nueva York para hacer sus días. En esta proyecto incluso él dice que es una anécdota de que llegó un individuo con los bolsillos llenos de piezas, pero el único que quería era que se los cambiaran por dinero en efectivo. Y él dice que, interesantemente, parece que él conocía a gente que había comprado piezas porque las tenía amarradas a la brillantina, a los bloques estos con cadena. Ahí los tenía. Entonces está también Holmes, que en el 19 vuelve a publicar sobre el sitio, y muy interesantemente, ahora sí, da una información interesantísima, que el primer conocimiento del hallazgo de sepulturas, ya no de lugares, sino de sepulturas en personas que parecían que eran con grandes cementerios que contenían oro, lo hizo José María Figueroa, el famoso amigo de nosotros de la Orden Figueroa. Eso es en 1840, el árbol de Figueroa no tiene fechamiento, pero está ahí. Y él dice, muy interesantemente, porque dice que Morazán anduvo buscando ese oro para Morazán. Era un caudillo centroamericano que quería reunificar otra vez Centroamérica, entonces quería ese oro para obtener dinero para generar un ejército que unificara otra vez Centroamérica. Bueno, pues eso no pasó. El asunto es que no lograron encontrar eso, pero otros sí llegaron y encontraron el oro. Se habla de 2 millones en imágenes de oro y el polvo. Y interesantemente aquí Holmes sí recupera un reporte que había hecho Otis, que era de la apareció en Harper's Magazine en 1859, y los dibujos que Holmes ha presentado siempre han sido de Otis. Él lo dice, a sonar yo caigo aquí. Interesantemente, él habla también ahí, bueno, entonces dice que Otis habla de que en realidad esto se debería llamar la edad del oro. Y sí, porque había tanto oro saliendo de los cementerios que era increíble. Y aquí concuerda con algunas cosas que dice Merritt, que todo apareció en junio de 1859. En el bosque no, porque Merritt habla de que aparecieron en un maizal, y habla que habían vasijas con oro y motivos funerarios.
También muy interesantemente, estos dibujos de Otis los pudo dibujar porque en un pasar de unos franceses en Panamá, él vio las piezas y logró dibujar estos objetos, que son muy parecidos a los que también tiene Ludwig. Y también habla, bueno, muy interesantemente, bueno, también fueron exhibidos en Nueva York, en otra bazar, que Ball Black Company, que esta imagen está en internet y es del interior de la tienda. Y era un edificio de 5 pisos, una tienda, ¿verdad?, como de por departamentos, pero también vendía joyería. Entonces, por eso es que siempre iban a la joyería, porque ahí los podían cambiar precisamente las piezas. Y después, ok, y Baudelaire en 1860, que era también ingeniero, estuvo ahí, parece que estuvo también en Jugadita, también habla, digamos, de Boquete, de todos estos solos, y él hace estas piezas, que él dice que tuvo acceso también a la colección, hizo estas piezas, y también dice que tuvo oportunidad, pero no sé dónde estarán sus dibujos, de los que estaban exhibidos en otra tienda de Pixel and Company, que eran 5 discos de oro. Ok, Merrick, muy importante porque, como les decía, ella fue el primero que realmente describió el cementerio. Él habla de Ignacio Guerra y Victorio Pitti, que fueron realmente los dos indígenas que encontraron el hallazgo en el otoño de 1858. En mayo del 59 la noticia se salió de control porque ellos lo tenían muy controladito. El 15 de mayo ya había más de 1000 personas guateando en la zona y el 1 de agosto estaba totalmente escapado. Entonces, Merrick, en el verano de 1859, va y visita el sitio, estaba ahí varias semanas, incluso escapó una tumba por lo menos. Y Bateman lo acompañó. Bateman es el que después va a hacer otra. Bateman ya ha estado ahí, y Bateman hizo otro reporte, y aquí, bueno, le hizo un registro, digamos, una síntesis de qué fue lo que él encontró. Entonces, por él sabemos, por Merrick, sabemos que había 4 tipos de sepulturas: ovales, circulares, cuadrangulares y cuadrangulares con bóveda. A pesar de que dice que las cuadrangulares con bóveda eran las arquitectónicamente más complejas, dice que ahí no había, que en las cuadrangulares era donde había más oro y con más finas, y en las circulares y en los ovales había oros, pero digamos no eran tan elaboradas arquitectónicamente. Eso podría decir algo, digamos, de temporalidad. Podemos ver, eso es interesante. Y esto es lo que plantea Holmes. Holmes, como le dije, él nunca estuvo, él hace los dibujos y además toma los dibujos de otra persona. Me interesa retomar de Holmes el mapa, porque para 1884, y creo que lo repite después, bueno, aquí vemos la frontera con Costa Rica, que llegaría como a Capuita, si no llegando a Puerto Limón. Y por un poco, Costa Rica no nace, si fuera por fronteras. Ok, esto solo digamos para ver, digamos, la utilización, el impacto que tuvo a nivel local, digamos, esta publicación, por lo menos, a pesar de que haya sido muy tardía. Anastasio Alfaro, como, bueno, no se lee muy bien aquí, pero esta es una pieza traída del general, pero comparada con la de Lourdes se ve la similitud, ¿verdad? Eso es increíble. No son iguales, yo traté de ver si eran exactamente la misma pieza, tal vez se había pasado y había sobrevivido una, pero no son, pero son muy parecidas. Y después está Alfaro, que, como le digo yo, proporciona las fotos aún, también se las proporciona a Polakowski, y Alfaro la sigue utilizando en distintas publicaciones de él. Incluso ahí tiene 1893, 1909, 1913, y son las mismas fotos, exactamente las mismas fotos. Es muy interesante. Y aunque Alfaro, digamos, fue un pionero en el uso de la fotografía en el Museo Nacional e incluso a nivel latinoamericano, ¿no? Le robó incluso la vuelta a Harman, que es algo que tengo que escribir. Y entonces aquí también está la comparación entre las imágenes de Luders y las de otros, que saben ustedes para la misma fecha, exactamente la misma fecha, pero posiblemente las de Otis son de otro sitio, no son del sitio Bugaba, porque estaba Bugaba, Boquete. Y, ok,
¿Qué tiene que ver esto con legislación y todo ese asunto? Pues para Costa Rica, nada. Porque la legislación que existía en la época, digamos, la parte colonial, digamos, de 1542 incluso, la corona lo que quería era, digamos, que no se le fuera todo el oro, sino que le pagaran el tributo o el impuesto que correspondía. De hecho, a nivel de nacional, para esa época lo que regía era el código de minerías y como todo era explotable, como eran todos sujetos de explotación y obtención de riqueza, porque Costa Rica, ¿verdad?, estaba muy deprimida económicamente, era válido explotar. Y en realidad la primera legislación para Costa Rica es de 1914, que ahí funciona el 23, que ahí dice. En Panamá, en cambio, digamos, estaban más vivos y habían sufrido más la situación. Entonces, en 1860 ya hay una publicación de que empieza a haber la primera legislación que protege esta explotación de oro tan desmedido que se ha dado. Sin embargo, hay un autor que habla, digamos, de que también, digamos, esta explotación en Panamá, concretamente, sirvió para las familias, Obaldía, como el que era el gobernador en esa época, de que se enriqueciera al igual que otras familias. Y, y a nivel local, para nosotros, como les decía, en realidad no hubo mucho, sino es muy tardío, realmente con la intervención de Polakowski y su ligamen con el Museo Nacional, que fue creado tardíamente, realmente en 1887, que digamos empieza a tomarse un poco de conciencia, pero en realidad no era la nota. Y la importancia de estas publicaciones, si bien las colecciones, digamos, se hicieron así, desaparecieron en el aire, por lo menos tenemos las publicaciones, porque es distinto a como los compañeros que ahora tienen que ir a la vaca, a la vaquita y a Coquito y todo ese asunto. Coquito hay un pequeño informe, pero del otro no hay absolutamente nada. Entonces, que tener algo y con el cual empezar y poder hacer comparaciones muy burdas, porque ¿verdad?, por no tener contextos y la situación en que se da, y pues por lo menos es un apoyo. Y lo importante es que recuperemos incluso publicaciones que en español a la fecha, hasta que yo lo publique, no van a estar. Así que ese es el siguiente capítulo. Muchas gracias.